Bombazo, señores. Esto pica y se extiende. Nuevo irresponsable, a la sazón responsable del incendio en Las Parras. De Línea Ascensión desobedeció, desoyó, ¿verdad? O le incumplió el presidente, como usted quiera presentarlo. Y esto no lo digo yo. Esto lo dice Roberto Santana. La reciente adquisición del gobierno, como les había comentado en un corte anterior. Pero ¿en qué sentido? Yo le voy a explicar. Primero lo que dijo Roberto, por un lado. Y segundo, por qué él es totalmente responsable de lo que sucedió. Porque no es solamente que lo dijera Roberto Santana y que fuera la función de Línea Ascensión, sino el hecho de que desobedeció directa y expresamente un requerimiento o una orden presidencial. Y es que cuenta Roberto Santana, y le voy a presentar aquí al ministro, ustedes pueden verlo aquí en la imagen de obra pública de Línea Ascensión. Cuenta Roberto Santana que, como yo le había compartido ya en el corte anterior, el presidente de la República le autorizó a que se reuniera con el ministro de Obras Públicas para terminar o afinar los detalles de la conclusión de la obra de Las Parras, lo que faltaba, el 3% que faltaba, y las adaptaciones nuevas que él tenía. Y no solamente que el presidente se lo aprobó y lo envió a reunirse, sino que del INE, luego de haberlo recibido, luego de haber visto la propuesta, el plano, el levantamiento, el informe y el presupuesto, dijo, sí, vamos a resolver eso, no hay problema. Roberto, como ve que pasan los días, una semana, dos, y no se activa nada, con experiencia, ¿no? En ese tema de boicot, de quinta columna, de huelga de brazos caídos, ¿no? Se acerca al presidente, el presidente vuelve y llama a Deline de Palacio, de su oficina, y Deline le responde, sí, presidente, estamos trabajando en eso en esta semana se pone en marcha. Para no alargarle ese asunto, cuenta Roberto Santana que Deline deliberadamente no cumplió. Eso no cuajó nunca, no se puso en marcha nada. Inclusive, él señala a otra persona que también incumplió y le voy a compartir la imagen. Este señor ahí es Fernando Rojas, mejor conocido como César Rojas. Él es el alcalde de Guerra. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver el alcalde de Guerra con todo esto. Simple. Una de las excusas o de los peros que se ponen siempre cuando usted no quiere asumir con responsabilidad una encomienda o una función, que es el caso de Línea Ascensión, ministro de la Pública, fue que le dijo a Roberto Santana, mire, yo necesito los materiales, de dónde extraerlo para concluir eso, para terminar, porque se estaba hablando de agregarle una responsabilidad al Ministerio Público sobre una construcción que ya estaba hecha, que era Las Parras. Estaba material de construcción, donde extraer tierra, arena y tal. Por lo cual, por la ubicación de Las Parras, se habló con la alcaldía de Guerra, que tiene una mina y tal. Y todo se puso a disposición supuestamente. Pero este señor, el alcalde de Guerra también, luego de haber recibido a Roberto Santana, sospechosamente, hace lo mismo que del INE. Desoye las instrucciones y desoye al presidente. Yo soy de los que le doy la verdad al presidente porque el presidente no puede estar en todo al mismo tiempo, delegan. Y no puedo creer que el presidente llamó al ministro, habló con Santana, habló con el alcalde, para luego marear entre todos a Roberto Santana. No. Yo pienso que del INE y el alcalde incumplieron. El alcalde, ¿por qué se sumó a eso? ¿Por qué coincidencialmente fue irresponsable igual que del INE? No sabemos, pero Santana cuenta que ni del INE cumplió, ni el alcalde tampoco con los materiales. Al final no se pudo hacer nada. Y esta es la razón final, como la última gota de agua que derramó el vaso, ¿no? La última gota de vino que derramó la copa de vino, fue el hecho de que de Línea Ascensión cogiera de relajo a Roberto Santana, cogiera de relajo al presidente de la República, recibiendo llamadas, diciéndole que sí, que en esta semana se resuelve, que se va a construir 2022.
no se resuelve nada, Roberto no se sale del gobierno, le renuncia. Porque él decía, Roberto Santana en ese momento, bueno, inclusive le voy a hacer la anécdota de Roberto Santana. Él decía, bueno, quizá la inexperiencia de estos muchachos, ¿verdad? Hablando del ministro de Obras Públicas y del alcalde, nuevo en guerra, lo lleva a que esta situación la tomen a la ligera o de alguna manera se pierdan en la burocracia y sean lentos. O, le agrego yo, como no es parte de su presupuesto, de su POA anual de construcciones, y es una responsabilidad adicional que le mandó su jefe directo, el presidente de la República, eso no fue prioridad en ese año. Y quizás se lo movieron sin decirle a Roberto para que no se desencantara para el próximo año. Le estoy dando la verde a Adelina Ascensión. Pero ¿por qué eso no es así? ¿Y por qué se confirma que Adelina Ascensión deliberadamente incumplió y él deliberadamente no quería hacer la obra y decidió no hacerla? Por lo siguiente, el mismo Roberto Santana cuenta que una situación similar, y yo lo mencioné en el otro corte, pasó en la cárcel de San Juan. En San Juan estaba más terminada que Las Parras. Y como ya se había iniciado el proceso de la victoria y el presidente de la cárcel de la Nueva Victoria, Las Parras, el presidente pensaba que esto estaba caminando, porque su ministro dijo que sí, que la semana próxima eso se iba a trabajar. Cuando está allá en San Juan el presidente, que ve la situación de la cárcel, se comunica con su asesor, Roberto Santana. Dice, Roberto, aquí en San Juan tenemos una situación parecida con la cárcel. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa aquí? Quiero que esto se termine. Le dice el presidente, le dice el presidente. Por eso yo le doy el beneficio del presidente. Porque como Santana lo cuenta, dice que ve la intención del presidente, porque si lo están mareando con la Parra, ¿para qué el presidente lo va a llamar con una de San Juan? Lo deja envuelto en la de la Parra. Pero bien, llama a Santana, Santana convoca a su equipo técnico, se dirigen a San Juan, hacen el levantamiento, presupuestan, tal. Dicen, bueno, hay aquí lo que hay que terminar la entrada. Una entrada, dice Santana, de menos de 40 metros. 40 metros de construcción. ¿Qué es Santana? Lo propio. Se dirige al Ministerio de Obras Públicas, habla con el ministro de Línea Ascensión, le informa la situación de esta otra cárcel. Bueno, así como van trabajando a Las Parras, pongan esta en presupuesto, pongan esta en planificación, en su agenda, para hacer lo mismo. ¿Y qué hizo también el ministro? Incumplió. Dijo que sí a Roberto Santana y le incumplió con eso. Por eso es que Roberto Santana dice, bueno, aquí ya no es coincidencia. Aquí no es una situación de prioridades. Aquí no es una novatada. Aquí es una intención de no hacer eso. ¿Por qué? No voy a especular en eso. Lo que sí les voy a comentar es lo siguiente. Si doña Miriam Germán, Procuradora General de la República, para mí, y lo dije en otro video y lo reitero, esos son sus muertos, doña Miriam. Porque al final de todo, usted es la procuradora, usted es la jefa, usted es la matriarca de ahí. Usted es la responsable directa de lo que pase o de lo que no pase. Y Roberto Santana denunció que fue una decisión política de funcionarios de su procuraduría. Aunque él reculó en eso ahí yo tendría que reunirme o entrevistar a Roberto Santana, si él nos da la oportunidad aquí, en este espacio, en la Quinta Pata, entrevistarlo, para hablar de esto sin tapujos, porque en la entrevista que vi donde Santana relata todo esto que le estoy comentando, sospechosamente, cuando él dice que del INE le incumplió, los periodistas, en lugar de seguirle cuestionando al respecto, como que se le quemó la pestaña y saltaron del tema y siguieron con la Parra por otro lado y no quisieron escudriñar en eso, en esa denuncia, en esa acusación directa tan importante que hace Roberto Santana del ministro de Obras Públicas. Me gustaría tener la oportunidad de entrevistarlo para nosotros sí augurar en eso, hurgar en eso y entrar en detalle. Pero, doña Miriam, si usted recibió la información del asesor del Poder Ejecutivo en temas penitenciarios, de que el hecho de que no se haya puesto en funcionamiento las Parras, que aunque no se hayan construido las 4 entradas que quería Roberto Santana, eso es mejor que el hacinamiento que hay en La Victoria. Ese incendio, usted es responsable, usted es culpable de eso. Y yo lo sostengo. Ahora bien, aparece un nuevo irresponsable, que es de Línea Ascensión, el ministro de Obras Públicas. ¿Por qué? Porque él tuvo la encomienda, la autorización
y la orden ejecutiva del presidente de la República, de su jefe inmediato, de que le diera curso a eso y construyera, hiciera ese saneamiento, la restauración de las parras y construyera lo que técnicamente faltaba para que se pusiera en funcionamiento. Y si al final, luego de que Miriam cometió el error que dejó eso abandonado, que se perdiera, por lo cual sigo insistiendo, es responsable de ese incendio, al final, para ponerlo en funcionamiento, estaba esperando que Obras Públicas construyera y Deline decidió que no importa lo que diga Luis, el ministerio es mío, yo tengo mis prioridades. Entonces también Deline aquí irresponsablemente es copartícipe de ese incendio. Y todavía hoy, luego de haberse ido del gobierno Roberto Santana y volver recientemente, lo primero que dice es, Alan, se está señalando, señor presidente, lo está diciendo públicamente, yo he vuelto porque confío y veo la intención suya de que eso funcione, pero sigue estando ahí el mismo ministro, que inclusive, así como Roberto Santana aparentemente tuvo que ver con la decisión de la coronela, Roberto Santana lo que debió poner como condición fue la cabeza de Deline para aceptar eso. Bueno, si usted me quita Deline de ahí, yo lo acepto otra vez, porque yo me fui por ese señor que no acató la orden de reconstruir las parras y construir las entradas, ni en San Juan tampoco, y producto de eso que no la tenemos funcionando como deberían. Entonces, aquí lo que debió hacerse es una investigación y una sanción de alguna manera con Deline Ascensión en obras públicas. Porque lo que está diciendo Roberto Santana es algo delicado. Que el ministro de Obras Públicas de la República Dominicana deliberadamente decidió, contrario a lo que le solicitó su jefe inmediato, el presidente de la República, concluir los trabajos de las parras, restaurarlas, hacer las observaciones y las correcciones técnicas del levantamiento del equipo técnico de ingenieros y arquitectos de Santana para ponerle en funcionamiento, y que producto de eso no se pudo utilizar las parras para eliminar el hacinamiento en La Victoria. ¿Y qué pasó en La Victoria? El incendio. Entonces, esos muertos, ahora yo actualizo mi data, ¿verdad? Y mi señalamiento, particularmente, y la responsabilidad es compartida. Doña Miriam, y ahora, desde Deline Ascensión, ministro de Obras Públicas, por desobedecer al presidente de la República cuando le ordenó que remozara y construyera las entradas que le había solicitado Roberto Santana para poner en funcionamiento la cárcel Las Parras, y que producto de esa desobediencia de Deline Ascensión, hoy tenemos víctimas fatales después de ese incendio. Él comparte la responsabilidad con doña Miriam Germán, que es la Procuradora General de la República. Los invito a compartir mi contenido, darle me gusta, registrarse, suscríbete a mi canal y active la campana de notificaciones para que le sigan llegando mi contenido y lo que comparto, ¿no? El análisis político que hago a mi estilo obvio.